estaba haciendo un frío espantoso, hoy no tanto, hoy es una tarde soleada. Espero que todos ustedes en sus respectivas ciudades y estén muy bien. El grupo Babke Dance Troupe de Argentina nos saluda a todos, un gran saludo desde Bogotá, Colombia, al igual que para todas las personas que desde otras ciudades también de Colombia nos acompañan, desde Barranquilla, Padre Esteban, desde Henry Jesús, también desde Bogotá, Marta, disfrutando del sol, supongo, capitalino. Un saludo a todos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio que la Embajada de Palestina en Colombia ha diseñado para tener una tarde entre amigos, para tener una charla entre amigos y aprender en medio de esta tertulia, conocer un poquito más de Palestina, de esta tierra mágica, de esta tierra milenaria, de una tierra supremamente rica en cultura y en tradiciones, pero infortunadamente que vive no un conflicto, vive una ocupación desde hace más de 70 años. Hoy tenemos de nuevo a un gran invitado, a uno de nuestros grandes maestros, que tenemos la fortuna de tener aquí en Colombia. Antes de darle paso a él y a su maravillosa tertulia, la segunda parte de un tema que empezó a trabajar el lunes, quiero dar unas indicaciones generales teniendo en cuenta que varias personas nos acompañan por primera vez. Por favor, tener los micrófonos silenciados, solamente activarlos si van a realizar alguna pregunta, las cuales van a realizarse tan solo hasta el final de la presentación del doctor Eduardo. Mm, si quieren hacerlo vía chat, las preguntas también la pueden hacer, pero insisto, van a ocurrir tan solo al final de la presentación del doctor Eduardo Cronfrey. Mientras tanto, vamos a mantener los micrófonos en silencio para evitar que se nos cruce el sonido ambiente de más de 100 personas que a veces llegamos a estar en estas salas de chat. La segunda indicación, si ustedes nos quieren acompañar o seguir acompañando en estas actividades, en estos espacios de discusión, los invito a que se inscriban las personas que no lo han hecho al mail centroestudiosárabes.colombia@gmail.com, donde cada lunes y cada miércoles les vamos a enviar los respectivos links de ingreso para los diferentes temas que estamos abordando en este espacio. Un gran saludo a todas las personas que nos acompañan, a Ilmer, un gran amigo desde Boyacá, a la doctora Rida Aljure, que con gran cariño la recordamos justamente, eh, todas las personas que trabajamos en la embajada en la comunidad colombo-árabe, a todos los amigos, a todos los familiares, a todos los hermanos, las hermanas, los primos, los tíos, que desde toda América Latina, Estados Unidos, Europa y hasta de Turquía se conectan. Tenemos un reto, los quiero invitar a un reto, y es llevar este espacio a la mayor cantidad de ciudades y de países posibles. Fue muy grato encontrar la charla anterior una persona que nos acompañaba desde Turquía. Vamos a llevar este espacio, ese es el reto que tenemos, llevar este espacio de discusión a la mayor cantidad de países y a la mayor cantidad de ciudades posibles. Vale la pena, es un espacio cultural, es un espacio muy agradable y es un espacio, insisto, que nos permite hablar de Palestina en momentos bastante difíciles, entre otras cosas, cuando se aproxima esa fecha límite que estableció el gobierno israelí para anexar o acabar de robar el 30% de la Palestina actual, que no es de hecho ya la Palestina histórica. Pero bueno, en su momento vamos a volver sobre este tema. Un saludo desde Rusia, escribe Janet Castillo. Un gran saludo desde Bogotá también para ustedes, Janet. Dando paso a nuestro invitado, ya las presentaciones yo creo que se quedan cortas. El doctor Eduardo Cronfrey, como lo he planteado en estas dos sesiones anteriores, es el referente de todos los que trabajamos los estudios de Medio Oriente y de Palestina en Colombia. Es una autoridad en el tema, es un placer y un honor para nosotros tenerlo justamente en estos espacios y disfrutar de todo su conocimiento y todas sus discusiones. Doctor Eduardo,
Lo veo ya por ahí en la sala. Muy buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Buenas, muy buenas tardes. Saludos, saludos, saludos para todos con un gran abrazo. Doctor Eduardo, como le contaba, hoy nos escuchan hasta en Rusia. Nos escuchan en Estados Unidos, en Europa, en Turquía, en Rusia, en América Latina, en Colombia, obviamente. Y qué mejor oportunidad, nuevamente, para agradecerle todo el cariño que usted pone en acompañarnos en estos espacios y sobre todo para darle continuidad a esa charla que el lunes anterior nos permitió aproximarnos a los aportes culturales que el Medio Oriente hace al mundo occidental. La sesión del lunes anterior era una sesión donde hablábamos de esos aportes en el mundo antiguo. Hoy tenemos el complemento de esa charla, de esa tertulia, y entonces ahora son los aportes culturales del Medio Oriente al mundo occidental, pero en un periodo que, charlando por fuera de micrófonos, lo proponíamos osadamente entre Cristo y Mahoma. ¿Esto es cierto? ¿Qué caracterizó este periodo? ¿Cuáles fueron los principales aportes? Eh, Sin duda alguna, este es un periodo muy rico y pues nada, nos agrada mucho escucharlo. Muchísimas gracias por acompañarnos. El micrófono es todo suyo. Dijimos en la oportunidad pasada que las primeras civilizaciones aparecieron en el Medio Oriente. El hombre era nómada, vivía en estado salvaje. Y cuando se vuelve sedentario, fundando las primeras ciudades que se conocen en la historia como estados-ciudades, aparece la civilización. Las primeras ciudades fundadas en el mundo y de las cuales tenemos noticia son Uruk, Lagash, Nippur, Akkad, que fue muy importante porque fue la capital del mundo sumerio, Babilonia y Nínive. Muchas de ellas viven aún. Se me pasó mencionar a una. En el gobierno de Saddam Hussein vino la reconstrucción de muchas de estas ciudades. Y cuando vino el conflicto con el sector occidental del mundo, Saddam Hussein ya había reconstruido a Nínive. Esta primera etapa, que no está dentro de lo que me propone ahora Alex, tiene varias subetapas. Podríamos decir que hubo una etapa sumeria, que hubo una etapa acadia en el mismo territorio, en el mapa que hemos estado viendo. Una etapa babilónica, una etapa propiamente asiria y una etapa neobabilónica. No hablo de años. Todo ello ocurre desde el año 6000 antes de Cristo. La etapa siria consolida, la Asiria consolida todo ese grupo del Medio Oriente. Los estados, ciudades, lo vimos la vez pasada, se unifican con Sargón, antecedido en este propósito por Asurbanipal. Sargón unifica estas ciudades estados del Medio Oriente y crea el gran estado asirio. Ocupando el estado asirio, la sección anatólica al norte, la Anatolia era lo que hoy es Turquía. Todo el corazón del Medio Oriente, integrado por los países de hoy
llaman uno solo: Asiria, el Irak, Siria, el Líbano, Palestina, Jordania y al sur Arabia, subdividida la península arábiga hoy en algunos estados modernos como los Emiratos Árabes, como Adén, como el Yemen, etcétera. Todos se unen, todos en un solo imperio, que era el imperio asirio. Mientras se desarrollaba el imperio asirio, en la península anatólica, en la parte occidental, comenzaba a nacer una cultura que con el tiempo sería la cultura griega, también conocida como la cultura helénica. Había algunos estados-ciudades, no era Grecia. Con el tiempo culturalmente son Grecia. Y coexisten los asirios con su cultura, con esos que inicialmente son los griegos. Una sola cultura a la hora de la verdad. Cuando hablamos de filosofía, nos hablan de los presocráticos, los entendidos de la materia. Nunca nos ubican geográficamente. Los presocráticos, Anaxímenes, Anaximandro, Tales, Anaxágoras, Pitágoras, no nacen en el territorio griego, ni nacen dentro de una cultura griega, nacen en esa cultura sintética, sincrética, mixta de la península anatólica, mixta entre los asirios y los que nos otorgan los primeros atisbos de la cultura griega. Ellos son de Mileto, y Mileto geográficamente no queda en Grecia, queda en la península anatólica. Después de estos periodos a los cuales yo me estoy refiriendo, el Medio Oriente es invadido por los persas. Ciro II, Ciro el Grande, incursiona desde el nororiente sobre el territorio de los asirios. Entra a dominarlos. Y mientras tanto, los estados-ciudades de lo que hoy es la península griega se estaban unificando bajo el mando de Filipo, unificación que se concretó con Alejandro el Magno. Los persas entran poco más o menos en el año 538 al Medio Oriente y son también mesorientales, bajan al suroccidente y duran allí hasta el 330, cuando son desalojados por Alejandro Magno, que en ese año viene desde Grecia y se apodera del Medio Oriente. Vamos viendo entonces que sobre la cultura asiria, que se convierte en la cultura neobabilónica, se vienen superponiendo otras culturas, muchas de ellas que van dejando sus simientes sobre la cultura primigenia. La primera es la persa, luego llega la de Alejandro. Alejandro penetra ya, como lo estamos viendo, en el año 330. Y se funden la cultura siria y la persa en una sola cultura con la cultura griega. Realmente no son muchos los aportes ni de la cultura persa ni de la cultura griega sobre las culturas nativas o la cultura unificada, la cultura asiria. Alejandro llega al Medio Oriente enamorado de la cultura primigenia mesoriental.
llega espiritualmente siendo un orientalista. Nunca regresa a Grecia. Conquista el Medio Oriente, pero él asimila la cultura mesooriental más que les otorga a los asirios la cultura griega. Se enamora del Medio Oriente y muere en el Medio Oriente, repito, nunca regresa a Atenas. Vienen ahora los griegos, vienen ahora los romanos. Los romanos penetran con Pompeyo poco más o menos 70 años antes de Cristo. Se apoderan del Medio Oriente, traen su cultura, pero cuando estudiamos al Medio Oriente nos encontramos que hay pocos atisbos de esa cultura romana en el Medio Oriente, porque el Medio Oriente mantiene su cultura semítica a través de los años, de los siglos hasta nuestros días. Roma penetra ya en el 630 poco más o menos, con Pompeyo. Pero la Roma de Italia, que Italia no existía, cae en el siglo IV en manos de los germanos. Los germanos eran denominados por los romanos como los bárbaros. Y queda solamente la Roma de Oriente. Teodosio había dividido el Imperio Romano en dos grandes porciones geopolíticas. El Imperio Romano de Occidente con Roma como capital, pero que desaparece destruida por los germanos hacia el año 400, entre el 400 y el 500 de nuestra era, y queda la Roma de Oriente. Al dividir Teodosio a Roma en dos porciones, repito, geopolíticas, le otorga a Honorio el gobierno de Roma y al Oriente, en Bizancio, el gobierno de Arcadio. A sus hijos lo reparte. Le reparte el imperio. Y surge allí en la península anatólica, sobre las raíces asirias, una gran cultura, la cultura bizantina, que, y estoy repitiendo, es una cultura sincrética entre lo romano y lo griego con la cultura asiria. Los asirios siguen siendo el fundamento espiritual, el fundamento mitológico, el fundamento religioso, el fundamento político de la cultura que se desarrolla en la península anatólica. Los anatólicos terminan su etapa histórica cuando en el año 1453 cae Bizancio en manos de los otomanos, que venían desde la lejana Uzbekistán, como los turcos, eran los turcos, y al apoderarse de Bizancio, desaparece Bizancio, y viene esta cultura otomana que comienza con Osman y que también tiene en la historia grandes personajes que se desarrolla en territorio asirio, particularmente en la Turquía occidental, particularmente, me corrijo, en la Turquía oriental. En 1453 desaparecen los romanos del Medio Oriente con la caída del imperio de Bizancio en manos de los otomanos. Los otomanos llegan allá
al Medio Oriente siendo musulmanes. Nos devolvemos. Algo muy curioso y muy importante. En vida del Imperio Romano en el Medio Oriente, vienen desde Egipto, comandados por Moisés, eso es la invasión, vienen desde Egipto, comandados por Moisés, unas comunidades no propiamente egipcias, no judías, porque el judaísmo como religión no había vivido, no había nacido. Vienen esclavos dedicados a la construcción en Egipto de los grandes templos, de grandes monumentos, entre ellos las pirámides, nubios, etíopes, eritreos, libios, egipcios, establecidos como esclavos en el territorio egipcio. Según el texto bíblico, Moisés, cuando los saca del territorio egipcio y los trae al Sinaí, que es una porción geográfica del Medio Oriente en la parte sur. Allí permanecen 40 años y según la Biblia, en el primer texto de ese gran documento, en el Éxodo, aparece Yahvé ofreciéndoles al norte un territorio donde fluían la leche y la miel. Suben al norte. Moisés no llega. Llegan comandados por Josué. En el Sinaí, Moisés, con el decálogo, había creado la religión de los judíos. Y cuando llegan al norte, llegan a Palestina. En árabe, Palestina es Filistín, la tierra de los filisteos. Y entran en pugna con los filisteos, pugna que duró un espacio de tiempo bastante prolongado. Esa zona era la zona cananea, donde estaban los filisteos, los jebuseos, los amorreos, varias comunidades. Ahí permanecen los judíos hasta cuando los romanos los desalojan con Tito en el año 70 de nuestra era. No fueron los asirios, que primigeniamente son los árabes. No fueron ellos, fueron los romanos. Tito los desaloja de ese territorio. La otra gran cultura muy importante que aparece allí en la época de los romanos es la cultura cristiana. Es que allí en ese territorio, como lo dije en la ocasión pasada, nacen las tres grandes religiones monoteístas de la humanidad. En su orden, el judaísmo, luego el cristianismo y ya vamos a ver más adelante la religión musulmana con Mahoma. Entonces nace hace 2030 años aproximadamente la religión cristiana, la que conocemos en el Segundo Testamento como un monumento espiritual completamente opuesto a la filosofía del Éxodo, de los primeros 5 libros del Pentateuco del Viejo Testamento. Es una religión de paz, la de Cristo, una religión confraterna de la confraternidad, una religión democrática en grado sumo, profundamente espiritual. No me refiero a ella porque no es el tema de mi charla, pero estoy comentando que cuando los romanos gobernaban el Medio Oriente,
aparecieron allí. Primero, los judíos que crean allí en el Medio Oriente, y lo estoy diciendo por tercera vez, su religión, la religión cristiana, y ya en el siglo VII la religión musulmana. Son monoteístas, siguiendo unos antecedentes egipcios. El primer monoteísta que conocemos en la historia, Akenatón, también conocido con el nombre de Agnatón. Los romanos permanecen allí durante 800 largos años aproximadamente. Nace allí el Islam. Nace el Islam en la época del Imperio Bizantino. La revelación la recibe Mahoma de Dios a través del arcángel San Gabriel. Y sus discípulos, sobre todo el califa Othman, compilan los textos mahometanos en un libro de prodigio igual que es prodigiosa la Biblia, en un libro que se llama el Corán. A pesar de que son fuertes militarmente los bizantinos en la parte norte del Medio Oriente, los islámicos se proyectan rápidamente sobre todo el sector geográfico de Mesoriental. Se prolongan al occidente por todo el norte del África y en menos de un siglo ya están establecidos en España y se prolongan geográficamente hacia el oriente hasta el Indo, hasta la India. Todo ese gigantesco territorio pasa a ser territorio islámico, gobernado militarmente, políticamente, religiosamente por el mundo musulmán. Yo encuentro muy curioso que cuando los musulmanes apenas, según la historia, han llegado hasta el río Índico, los encontramos establecidos también en territorio muy lejanos, como la Malasia, musulmana, y algo más, en las Indias Filipinas, la tercera parte de los filipinos, que fueron españoles inicialmente, son musulmanes. La religión musulmana se ha extendido de tal manera a lo largo de 13 siglos que hoy son numéricamente la religión más importante sobre la tierra. 1.700 millones de seres humanos sobre el globo terráqueo. Están en el norte de África, en toda el Asia Menor, en la parte occidental del continente asiático, y llegamos hasta Malasia. Miren ustedes el territorio que cubren y la cantidad de seres humanos con la religión musulmana. Nos duplican a los católicos. Esta religión musulmana recoge, por supuesto, algunos elementos procedentes del judaísmo y otros muy importantes procedentes del cristianismo. Mahoma se educó en conventos cristianos. Era un mercader que cuando acampaba en sus recorridos, en muchas ocasiones permanecía
días en conventos cristianos. A Mahoma, cuando muere, lo siguen los primeros califas, los califas históricos del mundo musulmán. El primer califa es Abu Bakr. Abu Bakr, suegro de Mahoma. Abu Bakr gobierna el mundo musulmán con mucho talento, continuo, con acogida de quienes son adeptos de esa nueva gran civilización. Debo decir que Mahoma nace en el año 571 y muere en el año 632. Nace en la Meca y muere en Medina, aun cuando en el texto bíblico parece que le entrega su alma en Jerusalén a Dios. Mahoma recibe la revelación en el año 610, repito, a través del arcángel San Gabriel. Comienza a predicar en la Meca. Los habitantes de la Meca no reciben con agrado la prédica de Mahoma. Eran politeístas. Mahoma tiene que salir e instalarse en Medina. Este viaje a Medina lo conocen los musulmanes y lo conocemos en la historia como la Égira. Predica en Medina, acogen los habitantes de Medina su mensaje y Mahoma, con sus seguidores de Medina, a ellos les propone que regrese. Él quiere regresar a la Meca a ver si puede imponer su credo religioso en su ciudad natal. Les dice a sus seguidores de Medina: los invito a una pequeña yihad. La palabra yihad ha sido traída y manoseada y tergiversada deliberadamente por el mundo occidental. Aquí creemos que yihad quiere decir acción violenta, acción militar violenta. Cuando los invita a los medinenses a una pequeña yihad, los está invitando a un pequeño esfuerzo. La palabra yihad significa en árabe esfuerzo. Y el pequeño esfuerzo al cual los invitaba era el de ir con su mensaje de regreso a Mahoma, a la Meca. En la Meca acogen su mensaje y rápidamente, con una impresionante rapidez, el mensaje se expande geográficamente sobre Asiria, y Asiria pasa a ser musulmana. Y ya lo dije atrás, sobre todo el norte de África, España, y llegaron hasta el corazón de Francia, y al oriente hasta la India. Pero antes había ocurrido allí el fenómeno cristiano. Y el fenómeno cristiano en el Medio Oriente es muy importante. Y debo decirles que el cristianismo no solamente es mesoriental, porque Cristo predica en Jerusalén, habiendo nacido en Belén, predica en una Jerusalén asiria, porque cuando los romanos estaban establecidos allí, Jerusalén hacía parte de la provincia asiria gobernada por Roma, con Damasco como capital. Jerusalén era una provincia de la gran Asiria. Los judíos condenan a Jesús. El débil Caifás
acoge la sentencia y lo crucifica. Y los discípulos de Jesús desaparecen muertos de miedo rápidamente. Jesús era semita. Mahoma semita. Pero un semita muy importante. Cuando temporal, un pequeño espacio, el cristianismo estaba a la sombra, aparece otro gran semita que es San Pablo. San Pablo, aproximadamente 30 años después de la crucifixión de Jesús, invita a San Pedro a que lo acompañe, y desde Antioquia, que la conocemos con el nombre de Antioquía, nuestro departamento colombiano Antioquia toma el nombre de la célebre e histórica ciudad de Antioquía. Desde Antioquia o Antioquía, el mensaje cristiano lo lleva hacia el occidente, lo lleva San Pablo acompañado de San Pedro. Por eso Bizancio se convierte a la religión cristiana. Constantino, en el siglo III, Constantino, hijo de Santa Elena, cristiana antes que él, acoge esta religión y la convierte en la religión oficial del mundo cristiano. Y Roma se convierte en cristiana, una religión semita, no semita de los judíos, sino semita de los árabes, descendientes de Sem, por la vía del profeta Ismael. Una religión semita, como es la cristiana, que también es semita la judía. Esta religión cristiana se expande hacia el occidente y termina convertida en nuestra religión. Aquí América la trae Cristóbal Colón, acompañado del sacerdocio español en 1492. Estando gobernada la religión bizantina, ya entrando del siglo V hacia el VI, por Justiniano, es un detalle que interpolo dentro de mi charla. Aparece algo muy importante en la historia de nosotros, los presuntamente occidentales, porque somos, digo presuntamente, una mezcla de varios orígenes. Justiniano ve que el derecho de los romanos es un derecho geográficamente disperso. Derecho para los hispanos, derecho para los surgermanos, derecho para los españoles, derecho para los galos, derecho para el oriente, un derecho fragmentado, y resuelve consolidarlo. Y llama a los grandes juristas de la época en la región bizantina a que unifiquen, enriquezcan el derecho romano y a que lo entreguen a la posteridad dentro de un gran código que así lo recibe el mundo occidental. Ya los grandes romanistas no eran romanos. Cuando enseñamos derecho romano, enseñamos a Ulpiano y a Papiniano de los siglos II y III de la época bizantina, de la época cristiana en el imperio de Bizancio, que eran sirios. Y Justiniano llama a otro sirio no romano, pero que hacía parte, por supuesto, del imperio romano, a Modestino, a que acometa el proceso de la unificación
del derecho romano, y este fenómeno ocurre con la presencia de la cultura mesoriental sin que lo sepamos en Occidente, que viene de Papiniano y de Ulpiano para llegar a Modestino. Sirios los tres. Y debo decirles que Justiniano no era romano, gobernaba el Imperio Romano de Oriente, que termina siendo una cultura, el Imperio Bizantino, muy distinta de la primigenia cultura romana, pero Justiniano era griego, y su más importante antecesor, Constantino, que no era griego, que gobernó sí el Imperio Romano, su antecesor Constantino era serbio. De manera que ya la cultura que se va consolidando en el territorio mesoriental es una cultura que incorpora raíces sobre las raíces ancestrales, raíces muy importantes de un próximo Oriente y un próximo. Volvamos a Mahoma. Mahoma crea su religión con su libro, que no es el que lo compendia, sino que el tercer califa Uthman con sus discípulos lo compendia, en su libro que se llama el Corán. El Corán consta, decimos en Occidente, de 114 capítulos. Para los árabes, estos 114 capítulos no se llaman capítulos, sino suras. La palabra en árabe quiere decir efigie, rostro, retrato, la sura de. Y en cada sura recoge a los más importantes antecesores de la religión musulmana. Las asuras se dividen en versículos que en la religión musulmana se conocen con el nombre de aleyas. Allí está la sura de Abraham, allí está la sura de Moisés, está la sura de Jacob, está la sura de Cristo, de María, considerada con mucha nobleza, con mucho respeto, con increíble cariño en el Corán por la religión musulmana. Y este libro se convierte en el libro religioso y en la ley del mundo musulmán. Tras que a Mahoma lo siguen los primeros grandes califas, que fueron el que ya les mencioné, a Abu Bakr. De aquí viene Omar el Grande, un hombre magnánimo, un hombre de una increíble nobleza, que recorría su imperio muy lejos de su palacio, que no era realmente en la época un palacio. Un día Omar, yendo por el desierto, llega a una choza muy humilde y con la proverbial hospitalidad del mundo árabe, el habitante de la choza con su esposa no tiene con qué atenderlo, vive en la miseria, todo lo que tiene es un asno, y sacrifica el asno para atender al califa Omar. En los
antecedentes de las costumbres musulmanas y de todo el mundo árabe, incluido el mundo árabe cristiano, este episodio es recogido. Y en la historia musulmana se hace hincapié en él para darle pábulo a esta hospitalidad musulmana que se convierte en hospital genérica de todos los árabes a partir del acontecimiento. Siendo Omar también el segundo califa después de Abu Bakr, ya en Egipto, el gobernador de Egipto, también de nombre Omar, vuelve edificar una mezquita. Son bellísimas las mezquitas en Egipto, como son bellísimas las mezquitas no solamente en el Medio Oriente, sino también en África, y algunas muy importantes como la de Córdoba, que la estamos viendo en España. Y para edificar la mezquita se apodera de un fragmento de territorio de una señora judía. La señora judía le envía un mensaje al califa Omar quejándose de lo que estaba ocurriendo. El califa Omar estaba en el desierto, coge un hueso de camello con un clavo sobre el hueso de Omar, el califa, a Omar, el gobernante de Egipto. Nuestra religión es una religión generosa, una religión que respeta. Devuélvale inmediatamente a la dueña del pedazo de territorio que usted tomó para hacer la mezquita, devuélvaselo, porque nosotros no nos apoderamos de territorio ajeno y mucho menos de un territorio de persona de otra religión. De Omar viene Uthman, el tercer califa. Uthman, ya lo he dicho, codifica el Corán. Recibe el mensaje que venía pasando a través de las 2 generaciones o 3 o 4 generaciones, los recoge y los unifica, todo el mensaje. El mensaje que Mahoma recibe a través del arcángel San Gabriel en este libro hermoso que se llama el Corán, que es un mensaje de confraternidad cristiano, un mensaje de paz, un mensaje de familia, un mensaje de amor. A Uthman lo sigue Ali. Ali es yerno de Mahoma. Ali es casado con Aixa, hija de Mahoma. Ali es el cuarto de los grandes profetas creadores del Islam. Ali está incrustado en la historia musulmana y en la historia humanidad con muchos pergaminos. Se desarrolla la religión musulmana con una cultura nueva a lo largo de los siglos. Cuando pasa del Medio Oriente por el norte de África y llega a España, el turismo de nosotros los occidentales, cuando vamos a España, la gran fuerte económica dentro del turismo español, la encontramos en los grandes monumentos musulmanes de esta España, formada culturalmente
por los árabes durante los 8 siglos que permanecieron allá. El turismo va a Granada, donde está el gran palacio de la Alhambra. El turismo va a Sevilla, donde está la mezquita de la Giralda, donde está el Palacio Real. Va a Córdoba, donde está la gran mezquita musulmana. Va a Murcia, va a Alicante, va a Zaragoza, va a Toledo, donde quedan hoy, desde 1492, los monumentos más importantes desde el punto de vista arquitectónico-artístico, creados por el ser humano. Los árabes gobernaron España desde el año 711 hasta 1492, que es precisamente el año en el cual Cristóbal Colón descubre América. Cuando América es descubierta en 1492, el 11 de febrero los reyes católicos estaban recibiendo las llaves del último gobernante musulmán en Granada, que fue Boabdil. Aquí hay episodios conmovedores, uno tristemente conmovedor y el otro, ambos tristemente conmovedores. La reina le pregunta a su confesor, pero el cardenal Cisneros, Boabdil le ofrece las llaves de Granada para que no la destruyan a Granada los reyes católicos que en la tarea de la reconquista venían destruyendo todos los vestigios musulmanes de España. Le ofrece las llaves Boabdil, le consulta a la reina al cardenal Cisneros, ¿la recibo o entramos por la fuerza a Granada? Reciba las llaves, su majestad. Y después le aconsejo qué creo que debemos hacer. Boabdil sale llorando a pasar hasta Marruecos. Llorando en el camino su madre, en actitud tan triste, tan acongojado como iba Boabdil, le dice: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Al mismo tiempo, mientras Boabdil se alejaba, el cardenal Cisneros incita a la reina a que destruyan los más importantes monumentos del mundo musulmán. Y de inmediato proceden con el argumento de que en la biblioteca musulmana, con 4.000 volúmenes de la época, estaban las creencias de los impíos. Incendian, en primer lugar, la biblioteca de Boabdil, construida a lo largo de varios siglos. Muy bien, viene la gran cultura árabe. La cultura árabe le otorga a Occidente, nosotros, cubriendo con un manto la realidad histórica, desconocemos. Tomemos episodios aislados. La Divina Comedia del Dante, siglo XIII, que la hemos recogido los cristianos y que la Iglesia Católica la ha tomado para enseñarnos a ser cristianos por temor, por la vía del temor, porque a los que se comportan bien les está reservado el paraíso, el cielo, pero a los que se comportan mal les está reservado el infierno. El gran arabista Assim Palacios, arabista español y académico de la lengua y académico de la Academia de Historia, el gran arabista nos dice, en un estudio profundo
muy documentado que las raíces de la Divina Comedia las encontramos en un libro del año 1000, escrito por un poeta ciego, filósofo él, Abu el-Ula el-Muarri en Damasco, poeta damasquino, con los mismos espacios contemplados en la Divina Comedia: el cielo, el purgatorio y el infierno, y los mismos círculos que consigna el Dante en la Divina Comedia. Vamos a España. En España florece la gran cultura de los árabes, no solamente en Damasco y en Bagdad, la que nosotros conocemos por los vestigios que quedaron en la península ibérica, no solo en España, sino también en el Portugal. Los árabes se dividen en dos grandes dinastías. La dinastía Omeya, que la crea un importante personaje de la cultura musulmana, Muawiyah, un nombre difícil para nosotros los occidentales. Los omeyas. Los omeyas desde Damasco crean una gran cultura. 120 años de esa cultura omeya. Los omeyas son desplazados en el gobierno. Y la cultura de Damasco, la cultura de los omeyas, se traslada a Bagdad. Y florece en Bagdad otro gran espacio cultural del mundo musulmán en la época de Harún el-Rashid. Esta es la cultura abasí, que comienza con Abbas, que traslada de Damasco la cultura musulmana, dándole un viraje religioso, al cual, si me alcanza el tiempo, me voy a referir más adelante. Muy bien. ¿Quién es Harún el-Rashid? Nosotros conocemos uno de los más hermosos libros del género humano, Las Mil y Una Noche. Se la atribuyen a Harún el-Rashid, que era un monarca sabio, un monarca culto, un monarca que lleva la civilización árabe por Turquía hacia Grecia y por Grecia hacia el occidente. Al tiempo que gobernaba Harún el-Rashid en el siglo VIII, acercándonos al noveno, al mundo árabe desde Bagdad, el personaje más importante en el mundo cristiano era Carlomagno, coetáneo, como lo estoy diciendo, de Harún el-Rashid. Tienen relaciones diplomáticas Harún el-Rashid y Carlomagno, relaciones amistosas. Harún el-Rashid le manda un presente con una comisión a Carlomagno. Le manda de regalo un elefante, el primer ajedrez que llega al occidente, el primer reloj que llega al occidente, una copia de Las Mil y Una Noches y de grandes documentos de la cultura musulmana. Volvamos a España. En España florece el Islam. El Islam que viene de Damasco con los omeyas, que son reemplazados con el tiempo, los omeyas, por los otros musulmanes, los fatimíes, que vienen de Egipto, que son una facción del mundo musulmán. Pero no lo explico porque me alargo demasiado. Florecen los omeyas en España. Abdel Rahman,
Son tres los Abdelrahman. Abdelrahman I, Abdelrahman II y Abdelrahman III. Desde Córdoba, con el califato de Córdoba, ilumina a toda España con la cultura musulmana. Y desde Córdoba, el Islam se extiende, su cultura, sus letras, su pensamiento, su sentir de la vida por toda España. Cuando uno recorre a España, encuentra al mundo musulmán en Zaragoza, en Murcia, en Madrid, en Córdoba, en Sevilla, etc. Y cuando llega a nuestro continente Cristóbal Colón y nos descubre, viene de una España árabe. Porque él llega en 1492, nos descubre en octubre, pero en febrero todavía predominaban los gobiernos árabes en la parte sur de la península y la cultura árabe reinaba allá. Sale el gobernante Boabdil, pero los árabes permanecen en el lugar. Muchos de ellos, para poder ser respetadas sus vidas, cambian de apellido. Y en esa cultura florecen filósofos, astrónomos, alquimistas, médicos de extraordinaria trascendencia, unos de ellos españoles, muchos de ellos no españoles, pero que se acomodan dentro de la gran cultura musulmana en España. Encontramos dentro de ellos a figuras eximias de la humanidad, a Averroes, al Farabi, al Kindi, a Avicena, a Ben Guzmán, cualquiera de ellos, al Farabi, era un extraordinario filósofo, era al mismo tiempo abogado, al mismo tiempo astrónomo, al mismo tiempo geógrafo, al mismo tiempo médico. A ver, Farabi, conocimientos en distintas áreas, lo mismo que Avicena. En el siglo X, entrando al XI, se introducen en la que para Occidente es desconocida filosofía de Platón y de Aristóteles. Apenas sobre el mar Mediterráneo, en algunas abadías, los sacerdotes conocían a Aristóteles y a Platón. Profundizan en Platón y en Aristóteles Al-Farabi, Avicena, Maimónides. En el mundo occidental conocemos a Maimónides como judío, y era judío de religión, un árabe de religión judía. Conocen a Aristóteles, a Platón. Desde la teología musulmana, entran al mundo de la razón, manejan el tema de la razón. Al hombre en el mundo natural, más que en el mundo de la fe. Nace una nueva filosofía, la filosofía árabe que le llega a España desarrollando el pensamiento de Platón y el pensamiento de Aristóteles. Doctor Eduardo, se le fue el micrófono.
Doctor Eduardo. Tenemos Ya. en nuestra biblioteca, los textos de Averroes, de Al-Kindi, de Al-Farabi, de Avicena y Maimónides, recogiendo la filosofía aristotélica y entregándosela al mundo occidental. Santo Tomás, quienes lo estudian en su pensamiento filosófico, encuentran la gran influencia de Averroes y de Al-Kindi en sus textos y en su pensar. Las escuelas filosóficas del sur de Francia se alimentan en la Edad Media del pensamiento musulmán. Pedro Abelardo, tenido como el padre del aristotelismo occidental, estudia al-Farabi, estudia al-Kindi, de ellos recibe su mensaje y nos presenta su pensamiento, la escolástica, con sus raíces aristotélicas traídas del aristotelismo musulmán. Pasemos a otro cantar. El idioma castellano. El idioma castellano nace en el siglo XV, cuando en España se hablaba el árabe. Nos dice el secretario perpetuo de la Academia Colombiana de la Lengua en su libro sobre la literatura hispana, que la lengua castellana está formada por tres afluentes: el latino, el germano, y privilegia al árabe, calificándola, la influencia árabe, como la más romántica, poética y armónica del idioma español. Cuando estamos hablando en gran parte en el idioma español. Las voces más armoniosas de nuestro lenguaje son voces árabes, y eso no se nos ha enseñado. Y los apellidos más fonéticos, más bellos de nosotros en el mundo occidental, el apellido Almeida, el apellido Álvarez. Almeida tiene su traducción desde el árabe y el Álvarez lo mismo. El apellido Alameda. El apellido Albornoz. El apellido Zavala. Apellidos que no tienen fonéticamente en los sonidos árabes, como Vargas y como Mosquera. Vargas, que significa mosquera, y Mosquera, que significa embriagante. El apellido Jaramillo. El apellido Guzmán. El apellido Guevara. El apellido Sanín. Son apellidos árabes con significado árabe. Y lo desconocemos en el mundo occidental. La palabra alfombra, la palabra aljibe, la palabra alférez, la palabra alféizar, la palabra alminar, la palabra alcohol, la palabra corbata, infinidad, 4.000 palabras árabes incorporados en el idioma castellano. Son infinitos los aportes árabes en la cultura occidental.
y muy particularmente en la cultura latina y más particularmente en la cultura española. Cuando llegan acá al continente español los españoles, ignoramos que Benalcázar era hijo de árabes, que quien funda Santiago de Chile, Almagro, tienen apellidos árabes, que quien funda Bogotá, Gonzalo Jiménez de Cásada, por el lado de la madre el apellido Cásada es apellido árabe y él es un granadino. Y sus padres nacen en Granada cuando todavía estaba gobernada por el rey Boabdil. El más grande y el más importante poeta español, don Antonio Machado, en uno de sus más importantes poemas, nos hace una reminiscencia árabe. Antonio Machado de Granadino: yo soy de las gentes que a mi tierra vinieron, hijos del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe español. Nosotros somos, en Colombia, originariamente granadinos a través de Jiménez de Quesada. La medicina se enriquece con las aportaciones de los famosos médicos árabes. La astronomía, los primeros grandes astrónomos están en Persia, Persia musulmana, pero no Persia árabe, en el Irak, árabe y musulmán. Matemáticas. Vimos atrás hablando del imperio sumerio asirio, que allí nacen las matemáticas. Ese gran aporte a la humanidad del imperio asirio. Pero bajo las dinastías musulmanas, los grandes matemáticos árabes le traen al mundo occidental los números arábigos, de 1 a 9, los números arábigos. Salimos de los números romanos de la cultura occidental y los árabes nos introducen en los números arábigos. Después del 9 se inventan el 0 y nos traen el sistema métrico decimal. Y en el mundo occidental nuestras matemáticas son metrodecimales, de 10 en 10, de 100 en 100, de 1000 en 1000 y de ahí en adelante. El álgebra la trae a Occidente el mundo musulmán. La geometría, famosa la geometría en la arquitectura de los árabes. La geometría, ya lo dije atrás, la astronomía. Llegan a España y a través de España nos llegan a nosotros a América Latina. Y por el mar Mediterráneo se expande las árabes por toda Europa a través de las abadías cristianas. Muy atrás, y lo dije en mi charla pasada, el árabe semita le da al mundo la creación de la ciudad.
El hombre no es sedentario. El hombre era salvaje y deambulaba. Y cuando crea la ciudad, nace el urbanismo, nace la vida de la cultura, nace la sociedad, nace la vida cívica, nace el derecho. Noticia histórica de Europa. Solamente algo conocemos del Mediterráneo, pero del resto de Europa es una Europa ignorante. El mismo Carlomagno, cuando recibe los presentes de Harún el Rashid, era un analfabeta. La cultura estaba depositada en el Medio Oriente y se la transmiten los musulmanes a partir del siglo VII al mundo occidental. Yo podría, si tuviera tiempo, si fueran varias las conferencias, darle un poco de orden a mi mensaje para ir de tema en tema, de tiempo en tiempo, manejando los tiempos, para tratar de ofrecerles mis modestos conocimientos de lo que es el aporte árabe musulmán al mundo occidental. Nosotros venimos de una España musulmana, conocida en los textos como la España de las tres religiones, en los textos históricos. Pero no nos dicen que la España de las tres religiones es la España de los árabes, la España de Granada, la España de Toledo, la España de Sevilla, la España de Córdoba, musulmanes que llevan a su equipo administrativo cristianos y judíos. Y en esa España generosa de los 800 años del mundo musulmán en España, las tres religiones conviven. En una España que no es tan cruel como lo ha sido Europa. Crueldad trasladada sobre todo al norte de nuestro continente por los conquistadores y colonizadores. Creo que me estoy haciendo demasiado largo y las instrucciones que tengo son para que me sean presentadas algunas interrogaciones. Doctor Eduardo, muchísimas gracias por esta maravillosa conferencia. Yo sé que es supremamente complejo y eso le suma un valor obviamente incalculable a su presentación. Es sumamente complejo abarcar el periodo de tiempo tan amplio que usted ha abarcado con una brillantez absoluta. Yo creo que tomo la vocería de los que lo estamos escuchando solamente para darle las gracias, sino también para felicitarlo por esa capacidad de síntesis y de concreción tan impresionante. Yo mismo, que tengo pues muchos menos años que usted, obviamente, estar trabajando el tema y de ser profesor universitario, me hubiera costado un trabajo enorme poder concretar tantos temas y de una manera tan brillante en tan poco tiempo. Le envían varios saludos y le envían varias preguntas. Alfredo Acaret, por ejemplo, le quiere hacer una pregunta. Él escribe por qué razón, si usted de pronto sabe por qué razón, los árabes, después de haber creado los números arábigos, desarrollaron culturalmente otro tipo de números en complemento a los números arábigos. Hay esta es hasta ahora tal vez la pregunta, la primera pregunta con la que abriríamos esta primera tanda, mientras otras personas se animan a preguntar.
son los mismos números. No son otros los números árabes distintos de los números de Occidente, son los mismos. Pictóricamente varía la conformación, pero el 1 es el mismo 1 nuestro, un palito vertical. Y el 2 es el mismo 2 nuestro en el mundo árabe. Y el 3 es el mismo 3 colocado al contrario. Del 1 al 9 más el 0 son los mismos. Desde el punto de vista morfológico, ligeras variantes, pero el mundo occidental toma de la aritmética árabe los números arábigos y se les conoce en Occidente como los números arábigos. Son los mismos. Los árabes no cambiaron sus números. No. En Occidente los cambiaron de los números romanos a los números arábigos. Y los árabes tenían los números romanos antes de llegar allá a conformarse la cultura que crea el alfabeto, que crea la poesía, la literatura, que habla, porque el hombre primitivo ni siquiera hablaba. Se entendían nosotros los humanos unos con otros con señales. El idioma nace cuando nace la ciudad. Y cuando nace en la ciudad, nace la literatura. Es que no nos olvidemos que dijimos en la reunión pasada que el primer libro que el hombre escribió fue escrito en Sumeria. El poema de la creación, el poema de Gilgamesh, y la primera gran poetisa de la humanidad contemporánea con Gilgamesh es de allá de ese mundo. Y nos viene la literatura, nos vienen los números, nos viene la aritmética de tiempo en tiempo, conformándose, mejorándose, concretándose y llegan hacia Occidente. Y Occidente toma de los árabes el mismo sistema de repartir el tiempo. Horas de 60 minutos, minutos de 60 segundos, los mismos grados de la circunferencia y los 360 y los compartimentos. Eso viene del Medio Oriente. Los números arábigos se conservan en Occidente y los conservan los árabes. Reemplazaron, el calendario viene de allá también. Reemplazaron los números arábigos, pero se conservan tal como nacieron a los números de Occidente. Yo les propongo que sumen en números romanos 9 con 12. Coloquen 12 arriba o abajo y 9 abajo y hagan una suma a ver si es posible. Multipliquen 13 por 2, 13 con números romanos y 2 con números romanos. Es un imposible que se supera con los números arábigos, con el sistema decadecimal que es el de los árabes, que se volvió el número, la manera de contar, de multiplicar, la manera de dividir, la manera de sumar en todo el mundo occidental, traída desde allá. Ustedes ven en el libro de Baldor, en el álgebra de Baldor, siempre un rostro árabe. Y es porque la álgebra viene de allá y llega al mundo occidental a través de España. Y a España la traen los árabes. Es que los aportes árabes están en las matemáticas, están en la medicina, estoy repitiendo, están en la filosofía. Y no he hablado de la arquitectura. Vayamos a cualquier ciudad colonial de nuestro continente. Aquí a la Candelaria, en la costa, a Cartagena. Y encontramos la arquitectura, la hermosa arquitectura árabe, sobre la cual vale la pena hacer una conferencia completa. Aquí la propaganda de la Candelaria es
Andalucía y luego no es Andalucía, es la Candelaria. Pero la arquitectura andaluza es la arquitectura árabe, completamente distinta a la arquitectura moderna, que es una arquitectura geométrica de cajones con pocos espacios. La arquitectura árabe es una mansión con 4 frentes sobre un palacio, sobre un espacio que es el centro, que es el patio, en el cual patio generalmente hay una fuente muy distinta, la conocemos aquí en la Candelaria, en la villa de Leiva, en Popayán y en los distintos países de nuestro continente latinoamericano, la parte conquistada por el español árabe o por el árabe español. Doctor Eduardo, le envían saludos desde varios países y desde varias ciudades de Colombia. Me voy a concentrar por ahora en dos preguntas y le damos paso a Gabriel. Nuestra querida amiga Ivonne Estefan quiere saber cuál es la diferencia entre la religión católica romana y la ortodoxa griega. Esa es la pregunta de Ivonne. Pregunta Liliana, pregunta que cuáles factores culturales o sociales o históricos, cuáles factores pueden mencionarse como los factores que ayudaron a crear las 3 religiones monoteístas justo en el Medio Oriente. ¿Por qué se crearon allá estas religiones? Son las 2 preguntas que hay inicialmente para darle paso a Gabriel, que estaba pidiendo la palabra hace un momento. Doctor Eduardo, lo escuchamos. Bueno, me toca ser muy corto en las respuestas, porque por lo que tengo entendido que hay muchas preguntas. La pregunta de Ivonne. El cristianismo es uno, y es el pensamiento, es el espíritu, es la filosofía de Jesús, es uno. El cristianismo se aposenta en Bizancio. Cuando los romanos gobernaban al Medio Oriente y al mundo desde Bizancio, que es parte del Medio Oriente, se reúnen los concilios, todos bizantinos, los primeros grandes concilios del cristianismo, y comienzan a discurrir sobre la Santísima Trinidad. Los que van de Occidente comienzan a proponer en los concilios modificaciones a la religión primigenia. Los concilios de Constantinopla, de Calcedonia, los 3 de Antioquía, los naturales de la región mantienen Doctor Eduardo, creo que se le apagó el micrófono. Doctor Eduardo. Ya le regresó el micrófono. Entonces los orientales mantienen el pensamiento de Jesús íntegro. Y en estos concilios del siglo III, todos ocurridos en la Turquía de hoy, que era Bizancio, y repito, concilios los más importantes, los de Antioquía, los de Constantinopla y los de Calcedonia, comienza el mundo occidental, los obispos occidental
a proponer interpretaciones y acomodos, y se dividen. Los ortodoxos son los que mantienen el pensamiento primigenio, y por eso se llaman ortodoxos. Los que están con la verdad se llaman a sí mismos ortodoxos. Y para ellos los heterodoxos somos los católicos. Con la heterodoxia nace el catolicismo con unas variantes y particularmente con la interpretación de la Santísima Trinidad, que en términos teológicos es muy difícil de explicar, sobre todo en tan corto espacio. Si Jesús era Dios, si Dios vino a la tierra y se convirtió en hombre, si Jesús va al cielo o no va al cielo, si existen tres maneras de la deidad, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, si son dos, Dios y Cristo y no el Espíritu Santo, si no está Dios, sino Cristo, Dios con el Espíritu Santo, esto es muy complicado. Los ortodoxos, los que quedan con el pensamiento original, son sobre la tierra hoy, aproximadamente 600 millones de seres humanos. Dentro de los 1.200 católicos que hay sobre la tierra, comparando en números. Los rusos son ortodoxos, los bielorrusos, los ucranianos, los griegos, los cristianos del Medio Oriente mayoritariamente son ortodoxos. Los de Siria, los del Irak, los de Egipto con otro nombre, que son nada menos ni nada más en Egipto que la cuarta parte de 20 millones sobre 100 millones, son ortodoxos. En el Medio Oriente los cristianos son como 10 compartimentos. La mayoría de los cristianos son cristianos ortodoxos. Los cristianos que han venido a América, muchos son ortodoxos, otros son los que vienen del Líbano, cristianos maronitas, y hay otras confesiones cristianas, como la armenia, como la copta, como la siríaca. El mundo cristiano está dividido también, pero los primigenios, que son los ortodoxos, están gobernados desde Bizancio, desde Constantinopla, por el patriarca. Son 5 los patriarcas de los ortodoxos: el de Constantinopla, el de Atenas, el de Jerusalén, el de Kiev y el de Moscú. Primus inter pares, pero el patriarcado jerárquico mayor es el de Bizancio. No me prolongo aquí porque la respuesta es para una conferencia entera. No recuerdo la segunda pregunta. Pues yo creo que ya en parte quedó resuelta. Preguntaba Liliana que cuáles habían sido tal vez los factores que incidieron para que justamente las 3 religiones monoteístas hubieran nacido en Medio Oriente. Es que el monoteísmo no nace con Moisés. El monoteísmo no nace con Cristo. El monoteísmo menos con Mahoma. Y atrás con Akenatón. El monoteísmo, cuando estudiamos a fondo a los sumerios y a los acadios, que se funden y son los asirios de la antigüedad, los sirios de nuestros días, son los que crean el monoteísmo. Cuando estudiamos los elementos religiosos de los sumerios, nos encontramos que allí están las raíces del monoteísmo. Cada uno de los estados-ciudades tenía su propia religión, pero se van unificando las diversas religiones de los distintos estados, ciudades, se van unificando dentro del pensamiento monoteísta. Asur, y de allí viene el nombre de Asiria,
del rey Asur, que es la concreción del pensamiento teológico de los asirios, un solo Dios, que los toma Moisés no en Egipto, los toma Moisés cuando se aposenta en el Medio Oriente, sobre todo los hijos de Moisés a partir de Josué. Luego lo toman los cristianos, lo tomamos los cristianos, y luego lo toman los musulmanes. En el fondo son una sola religión, con algunas variantes. La variante la hacemos nosotros los cristianos cuando convertimos a Cristo en Dios y a cuando a Dios le damos una tarea humana sobre la tierra. Ni los judíos aceptan que Cristo es Dios. Para judíos y para musulmanes, Cristo es solamente uno de los grandes profetas de la humanidad. Cristo es un profeta para los musulmanes y lo respetan. En uno de los versículos del Corán, no tengo a mano números de 2 o 3 versículos, dicen los musulmanes, dice el Corán, no digáis ellos, di siempre nosotros, porque Abraham, porque Moisés, Jacob y Cristo son los profetas del pensamiento monoteísta. Este es el pensamiento de Mahoma consignado en el Corán, pero acepto otras preguntas para no desviarme con los temas que estoy utilizando para contestar las preguntas que me han sido hechas. Bien, Gabriel había pedido la mano hace un momento y Hugo también la ha pedido. Con estas dos preguntas yo creo que podemos concluir la sesión de hoy. Primero Gabriel, lo escuchamos y luego saludamos a Hugo. Alex, muchas gracias y muchas gracias al doctor Eduardo. Una pregunta que espero no abusar de su tiempo. Entiendo yo que los libros de la aritmética originalmente eran varios, 7 u 8, y que a nosotros solamente nos llegaron después de los incendios de la Biblioteca de Alejandría y quién sabe qué otras, nos llegaron un par de esos libros. ¿Es eso cierto? ¿Y de qué nos perdimos entonces? Si quiere, Hugo, formule de una vez la pregunta y así el doctor Eduardo puede recoger las dos. La pregunta mía va en relación con qué tanta influencia tiene el griego en el desarrollo de nuestro lenguaje español. Y aprovecho para darle muchas gracias al doctor por esta maravillosa presentación y a Alex por su dedicación, su organización y al mismo tiempo el reto que tiene la embajada de haber traído a esta eminencia para darnos a todos conocimiento en forma tan maravillosa. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Doctor Eduardo. Bueno, evidentemente la biblioteca de Alejandría, hecha por los romanos en el siglo III, aquí también ha habido mucha mentira cuando se habla de la biblioteca de Alejandría. Los primeros textos aritméticos como de filosofía y de otros avatares de la ciencia fueron cremados, evidentemente, pero no es que nos hayan llegado solamente 2, porque la aritmética se desarrolla con el tiempo. Después de la tragedia de Alejandría, los árabes retoman la aritmética de los asirios, la mejoran, la profundizan, la vuelven más científica y la traen al mundo occidental a través del Mediterráneo, de los países del sur del Mediterráneo, con los fenicios, con los cartagineses y con el tiempo, con la llegada en el 711 del mundo árabe musulmán a España. Llegan los grandes textos, no 1 ni 2, muchos textos. Y el griego es el padre del latín. Nosotros tenemos del griego lo que el latín toma del griego.
Muchos vocablos son griegos, pero están incorporados en el mundo latino, y las tres grandes ramas que don Andrés Bello, el gran lingüista latinoamericano, nos menciona como aportes al castellano. La latina viene ya incorporando el griego y viene incorporando también mucho de Bizancio, del idioma romano bizantino, que con el tiempo ya no es el romano primigenio, ya no es el romano primitivo, porque el bizantino en la península turca, que no es turca sino desde hace 500 años, desde 1453, en la península anatólica convivieron los griegos orientales cuando todavía no eran griegos, cuando se estaban formando independientemente de la península griega, en la parte occidental de la península de la hoy Turquía, convivían con los siríacos, los sirios, y tienen un solo lenguaje, que lo encontramos en los primeros textos griegos y en los primeros textos siríacos, una confusión de palabras que en el territorio común iban siendo creadas por ese par de aportaciones, y eso les llega a los latinos cuando los latinos recogen de los griegos. Dicho sea de paso, los primeros latinos odiaban a los griegos. Las guerras entre griegos y latinos fueron grandes. Cuando llegan los romanos al Medio Oriente, desalojan a los griegos y los desalojan cruelmente, desapareciendo completamente las raíces griegas del Medio Oriente, las que llegó Alejandro. Pero Alejandro en el Medio Oriente ya no era griego. Cuando vivía en Persépolis, Alejandro se enamoró de la cultura originariamente mesoriental, de la Siria, de la Asiria. El nombre va cambiando. Sí, primero es la cultura sumeria. La cultura sumeria pasa a llamarse Asiria, de Asiria pasa a llamarse siríaca, pero es la misma cultura que convive con las ciudades helénicas, no de Grecia continental, no de Grecia territorial, sino de la Grecia anatólica, que es la misma que antecedió a Bizancio, antes de llegar a Roma. Muy bien, doctor Eduardo. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que sí, ha sido una discusión maravillosa, 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 de tantos temas que se pueden derivar. Yo creo que de cada idea del doctor Eduardo se puede sacar una conferencia especial, una conferencia específica. Realmente le quiero dar las gracias nuevamente, doctor Eduardo, a nombre mío, a nombre de la embajada, a nombre de todas las personas que nos acompañan. Y qué honor poder escucharlo, qué honor poder estar en este tipo de tertulias con usted. Muchísimas gracias a todos. Yo sé que se quedan preguntas por ahí entre el tintero, pero sin duda alguna en el futuro vamos a invitar de nuevo a este maestro para que nos pueda acompañar nuevamente y nos pueda ampliar todos estos temas tan maravillosos que él siempre propone. Le envían saludos de muchos lados de Colombia, de muchos países, doctor Eduardo. Un gran saludo para usted, insisto, y gracias a todos por acompañarnos. Invitadísimos para el próximo lunes para continuar con este espacio entre amigos, para continuar con esta tertulia. Doctor Eduardo, mil gracias. Para usted un abrazo muy cordial, Alex, que lo extiendo con todo amor para tan distinguida concurrencia a mi modesta charla. Me doy cuenta de que son muchas las personas que se han unido a este quehacer cultural
para esas personas mi cariño, mi respeto y mi gratitud. A usted, muchísimas gracias. A todos, amigos, muy amable, muchísimas gracias. Nos vemos entonces el próximo lunes. Muy buen día.